Bueno, seguimos todavía con el tema de las enfermedades metabólicas y ya hipofosfatemia aguda lo habíamos puesto como diferencial cuando hablamos de hipocalcemia y cuando la vaca se caía por cetosis. En realidad es una enfermedad no muy frecuente, pero que puede estar, es importante porque puede estar acompañando a la hipocalcemia, como nombramos los otros días. Y en este caso se trata de un trastorno metabólico, es decir, algunos autores la describen como un desencadenante agudo a causa de una falta de fósforo, de una carencia, y otros autores la describen aproximadamente como es la hipocalcemia, que en un determinado momento, y principalmente cuando está relacionado con el principio de la lactación, aunque pueda aparecer en cualquier momento, como un desencadenante agudo, no porque le falte fósforo donde recurrir al momento de manifestarse clínicamente, sino que los mecanismos regulatorios, que en el fósforo no son tan eficientes como en el del calcio, no pueden suplir la carencia, la falta de fósforo en sangre. Entonces lo describen como un trastorno metabólico caracterizado bioquímicamente por un brusco descenso de fósforo plasmático y clínicamente por paraplejía del tren posterior con imposibilidad de recuperar la estación. La verdad que la posición de este animal como un perro sentado es característica, ¿no? Las funciones del fósforo, bueno, un poco ya la saben, es un importante buffer no solo en la sangre en plasma, sino también intracelular. También es componente junto con el calcio de la matriz ósea, junto con el calcio tienen un 70% de los minerales del hueso. Es componente de los ácidos nucleicos, de las pirimidinas. Y por supuesto, siempre lo nombramos con el ATP, por lo tanto es fundamental en la parte de la transformación en energía. Y de ahí un poco que van a derivar los signos clínicos agudos. Desde el punto de vista epidemiológico, en general se produce en vacas mayores de 2 años. Es un poco más frecuente cuando están produciendo leche, pero es indistinto y de hecho las fotos que aparecen en una vaca de carne, pero puede ser también obviamente las de producción de leche, en cualquier momento de la producción, y no hay una relación directa, por lo menos para algunos autores, con respecto a la época del año, pero otros hablan de que puede ser más, la han encontrado con más frecuencia en invierno y primavera. Y por supuesto es mucho menos frecuente que la hipocalcemia, pero se puede presentar junto con esto. Los signos clínicos están todos relacionados, en realidad, la fisiopatología con la falta de fósforo, en realidad en forma de fosfato, en plasma, y como falta de energía en forma de ATP, como dijimos recién, es decir, los signos de la carencia de fósforo que va a alterar los huesos, tiene otra signología, y lo vamos a ver cuando veamos osteomalacia. En este caso se debe a que falta ATP. Lo importante, cuando los otros días me preguntaron sobre vaca caída, y una de las formas de clasificarlo era según el estado del sensorio, y en este caso no está alterado el sensorio. La vaca, el sensorio es normal, está alerta, y en ningún momento cambia.
siempre está en decúbito esternal, así como vamos a ver una foto como perro sentado. Y en el posparto inmediato es donde, en el caso de vacas de leche, donde más los han encontrado, pero puede ser en cualquier momento. Y una vez que parió, incluso vamos a ver que también como otro signo el parto está demorado, lánguido, esos partos que parece que el ternero tuviera alguna dificultad, el ternero está trabado y va y se pega un tirón y el ternero sale fácilmente. Pero la vaca no se incorpora inmediatamente después del parto. El tono muscular, podemos tocar las grandes masas musculares y es flácido, es decir, no hay falta tono muscular. Incluso en la cola, principalmente en las grandes masas musculares del tren posterior. Y lo pongo con un signo de interrogante porque estoy seguro que por ahí me van a preguntar sobre la posibilidad de que haya una hemoglobinuria posparto. Está nombrado dentro de los signos y está nombrado como una entidad particular, como hemoglobinuria posparto, y para lo cual se le da como etiología la hipofosfatemia. Algunos autores no, pongo el signo de interrogante porque algunos autores no coinciden con que solo el fósforo sea el causante de esta patología prácticamente con una letalidad muy alta. Es decir, la presencia, ahora después les voy a mostrar una foto porque hay publicado en el año 2012 en la provincia de Córdoba varias vacas afectadas por la hemoglobinuria posparto. Y son muy difíciles de sacar de esa situación, aunque algunas vacas pudieron salvarse. En este caso, ¿por qué hay una hemólisis intravascular? Se debería a que la falta de ATP afecta a una enzima que actúa directamente en la glucólisis, y al faltar energía por no poder degradar la glucosa, no puede mantenerse la bomba de sodio y potasio activa y se acumula sodio dentro del eritrocito, para lo cual se transforma en un esferocito, y cuando pasa por pequeños capilares queda muy frágil la membrana celular y se rompe. Pero la hemoglobinuria, de acuerdo a la foto que yo pude ver, es muy importante. Algunos autores todavía no están del todo seguros con que realmente se coincide, sí, en la mayoría de los casos de que ha bajado el fósforo, en algunos casos no, pero también han encontrado que hay disminución de selenio y cobre. Dentro de los signos, como les decía, se puede apreciar bien en la foto que la vaca es una vaca alerta y típicamente está como si fuera un perro sentado. Profe, Sí, ¿esto lo considera decúbito external? ¿Se considera así? sí, sí. Acá porque Ah, cuando se arrimaron la vaca no se puede mantener mucho tiempo en esta posición. Como ve acá tiene el pecho sucio del barro. Cuando se arriman a sacar una foto, no es que está excitada la vaca, sino que es una acción normal. Cuando alguien se le arrima a la vaca intenta levantarse y realmente no puede. Hay una flacidez muy importante de todo el tren posterior. Acá, bueno, tenía este video que es lo que hacen no solo en este caso, sino que lo que hay que hacer con toda vaca caída. Una semiología más o menos faltaría con respecto a lo que mostramos la foto los otros días, alguien que esté palpando las articulaciones a la altura de la coxofemoral y la femorotibio rotuliana para ver si hay algún ruido. Si en realidad había una carencia de fósforo previa
de un tiempo largo, crónica, es importante estos movimientos porque a veces se puede escuchar algún chasquido y una mayor movilidad de las articulaciones. Chasquido, ¿por qué? Porque en las grandes articulaciones y en las superficies articulares se producen caries en los cartílagos articulares y al haber también una mayor movilidad, porque no solamente afecta al hueso, al cartílago, sino que suele haber una mayor laxitud de las articulaciones y de los ligamentos, entonces hay una mayor movilidad en la articulación. Y eso es lo que hace que haya una posibilidad de dolor importante, porque a veces la caries ósea es tan importante, principalmente lo hemos visto en la coxofemoral, que el cartílago no está y toca el hueso con hueso y es muy doloroso. Profe, Sí. lo interrumpo. Me acuerdo que en otra foto usted había mostrado que una alumna estaba sosteniendo mal la pata del animal. Sí. Con el video, ¿nos puede indicar cómo sería la maniobra correcta o más segura? Sí, acá esta persona la verdad que está bien, no ves que no se pone en un lugar donde la vaca lo pueda llegar a patear. Ahí, bueno, siempre un poco de riesgo hay, pero es raro que te patee ahí con la de abajo, pero puede pasar. Y si en todo caso, si uno se tiene que poner en una posición algo arriesgada, conviene estar bien cerca del miembro con tal de que si el animal intenta un movimiento, te empuje y no tenga lugar para pegarte un golpe, una patada, ¿no? Pero ahí, en esta posición donde es difícil que lo patee porque lo agarra de la pezuña, la agarra de la pezuña, el alumna se había puesto acá atrás de la vaca. Claro, se la comía justo, sí. Exactamente. Gracias. No, por favor. Bueno, en realidad, en realidad de la hipofosfatemia sin hemólisis, no tengo fotos de necropsia porque en realidad no, aunque la respuesta a veces no es buena al tratamiento, pero son el caso de la hemoglobinuria, de la hemólisis por fragilidad capilar, se nota muy bien la ictericia, el hígado un poquito agrandado, y esto no es sangre, sino que es hemoglobinuria. Y ya les digo, claro, con este nivel de hemoglobinuria realmente sobreviene la muerte, ¿no? Calculo que hay que agarrar muy a tiempo para salvar estos animales. O diagnóstico diferencial, lo hemos visto con las otras, pero yo acá puse las 4 primeras por el tema de que la vaca está alerta y no hay manifestación de alteración del sensorio. Hay que diferenciar muy bien con un trauma lumbar, como incluso la luxación sacroilíaca no es una cosa frecuente, pero al tacto se puede llegar a ver algo. Incluso se puede ver que a la altura de las tuberosidades coxales está mucho más hundida la parte de la columna vertebral, porque justo ahí debajo está el sacro, y suele, aparte de ser doloroso, suele afectar a veces los nervios del plexo lumbosacro. La luxación coxofemoral, acá dice bilateral, por supuesto, ahí las maniobras que recién vimos en el video se notaría perfectamente cuando está luxada por el movimiento que tiene la articulación. Pero también a veces en vacas grandes que están caídas, depende de la caída, incluso puede ser que con un solo miembro afectado no se levante. Pero por supuesto hay que revisar los dos. Ahora voy a mostrar una foto de una posición que por otra causa que está caída, pero que se puede luchar los dos miembros, ¿no?
Por supuesto, todo lo que es afección de todos los nervios que derivan del plexo lumbosacro están incluidos y en todos los casos la vaca es alerta. Acá habría que aclarar que en estos casos de neuropatías hemos visto que la vaca parió y en algunos casos la vaca se puede llegar a levantar y después se cae, porque el nervio a veces no se inflama inmediatamente. Pero por supuesto muchas veces pasa lo mismo, o paren de noche, uno no sabe si se paró o no se paró y amanece echada. Y es una cosa muy frecuente diferenciar con las neuropatías, yo diría la principal, porque el pronóstico con respecto a las neuropatías realmente es reservado a grave. Por supuesto que también, como diferenciamos con la hipocalcemia en la vaca caída, cetosis, hipomagnesemia, acá también va a haber que diferenciarla. La hipocalcemia dijimos que puede cruzar con hipofosfatemia, incluso con hipomagnesemia, y en algunos casos la vaca puede parecer alerta. En la cetosis hablamos de la cetosis nerviosa, no de la consuntiva, y que en general está alterado el sensorio o con excitación o con depresión, a no ser que, bueno, que justo veamos el momento de transición y no parezca ni excitada ni deprimida. La hipomagnesemia en general cursa con excitación. Dentro de las posibilidades que tenemos es en este caso una parálisis bilateral del nervio obturador, en el que cuando se la levanta con este aparato de Bagshot queda en esta posición, y cuando está caída tiene una posición de rana. Por supuesto que esa posición es totalmente anormal en la vaca. Mostramos los otros días la ruptura de gastrocnemio, esto no es muy común, es raro que sea bilateral, pero bueno, también está dentro de las posibilidades. En este caso es una parálisis del nervio ciático con el animal caído, no tira, a diferencia de las otras fotos, pone el miembro en posición hacia adelante y hacia afuera. Cuando la vaca está parada y es unilateral, acá porque es bilateral y la vaca no se puede parar. En algunos casos que es unilateral, la parálisis del nervio ciático, el miembro se va hacia afuera con el tarso descendido y una posición también del nudo hacia adelante. Como tratamiento, por supuesto la recomendación es dar fósforo. Hay varias presentaciones de sales. Una es la que ven ahí arriba, el hidroxibensilfosfato sódico, otra es el glicerofosfato, y hay otra fórmula. Fíjense lo que dice acá, que hay que dar endovenoso e intramuscular y la cantidad de días. ¿Por qué? Porque la respuesta no es inmediata como puede pasar en la hipocalcemia. Acá no hay afección del tono cardíaco y de la contracción del músculo cardíaco. Está afectando a las grandes masas musculares. Acá puse, justo hay un cartelito por encima, ahí se está borrando. Lo puse porque es medio complicado el nombre científico de este fósforo. Este es un producto que se llama tonofosfan, y a mí en el caso que tuve, uno o dos casos me dio muy buen resultado. He probado con otros y no me han dado resultado, pero a veces la situación puede ser distinta. Tiene otros componentes que colaboran, digamos, pero lo importante es el fósforo. Por supuesto que para hacer un buen diagnóstico lo ideal
es que, como dijimos los otros días, saquen sangre antes de empezar el tratamiento, la guarden para mandar al laboratorio y hacer calcio, fósforo, magnesio y potasio, porque si no después, si el tratamiento no responde, tenemos que rever la situación. El pronóstico es de reservado a grave porque, como les decía, la respuesta no es muy buena y realmente no se sabe por qué. Posiblemente, como demora en la respuesta, entraría en lo que algunos autores denominan el síndrome de vaca caída y la lesión muscular pasa a ser importante. No recuerdo si lo dije el otro día, dentro de la profilaxis, cuando uno encuentra una vaca caída y no vemos que responde inmediatamente y nos vamos y queda caída, antes de irnos tenemos que darle una buena cama, ponerla en un lugar blando al resguardo del frío si es en invierno y al resguardo del sol, por supuesto, si es en verano, en un lugar adecuado donde puedan suministrarle agua y comida adecuadamente y la puedan cambiar de posición, hacia la derecha, hacia la izquierda, haciéndole una buena cama abajo, que generalmente utilizamos rollos de mala calidad o que no se van a usar, para que sea lo más blando posible. Esto no funciona cuando la vaca ella misma se cambia de posición. Por supuesto, porque a veces se arrastran, principalmente esta vaca de hipofosfatemia, como queda el miembro anterior, lo del miembro anterior lo puede movilizar bien, se corre y se arrastra, cosa que tampoco es bueno, pero con un animal de esto no hay otra solución. En otros países también, donde el costo de los animales es muy alto, han inventado camas inflables, o de agua, que las ponen por debajo de los animales para poder hacerle una cama y que el animal haga fuerza con los miembros posteriores. Pero por supuesto con el aparato de Bagdad, como lo dijimos los otros días, si ella misma no apoya a los miembros, es totalmente anticontraproducente utilizarlo, ¿no? Bueno, no sé si han escuchado de los libros de James Herriot, un médico veterinario alemán, que creo que tiene como 4 o 5 libros, y algunos están disponibles en internet. Y uno de ellos creo que empieza con esta frase, uno de los libros, de que son pocas las cosas que ataquen el nervio los nervios de un veterinario, que encontrarse con una vaca que no quiere levantarse. Bueno, ¿alguna pregunta de hipofosfatemia? Profe, no sé si capaz que lo dijo, pero no escuché. ¿A qué se debe que los miembros traseros nomás, pues, posteriores no responden, digamos, y los anteriores sí? Acá no hay un problema, gracias por la aclaración, porque ya que está digo algo más. Acá cuando siempre revisamos y que no estaba en el video, hay que hacer la parte de sensibilidad que el otro día lo mostramos en una foto. Con una aguja, algo para pincharle desde abajo hacia arriba. Acá no hay un problema de sensibilidad de que la vaca no sienta. La vaca va a sentir, lo que no va a hacer es mover el miembro porque no tiene fuerza para moverlo. En algunos casos de un problema nervioso, la vaca puede llegar a no sentir nada, puede llegar a sentir algo y no poder responder porque a veces es un problema motor y no sensitivo. ¿Cuál es la diferencia? Que suele haber tono muscular.
Si no hay, en este caso, el tono muscular está ausente, está muy flácido en las grandes masas musculares y realmente no, por eso no puede parar. Profe, Así, Sí, perdón, dale, el amigo. así que la explicación sería porque no hay fósforo para las contracciones nada más y porque requiere más fósforo los músculos de los miembros posterior, sería. de cualquier manera, cuando hablan de esto, acuérdense que yo me olvidé de poner la fosfatemia normal anda entre 4,5 y 5 miligramos por decilitro. Acuérdense como regla, acuérdense la de calcio, que es 10. La de fósforo es la mitad, 5, y la de magnesio es la mitad, 2,5. Calcio, fósforo, magnesio. Cuando pasa esto, en general han detectado que la fosfatemia está en niveles de 1,5 o por debajo de 1,5 miligramos por decilitro. Es decir, son niveles muy bajos de fósforo. Y no, entonces no se forma ATP. Por eso también la contracción del músculo uterino, que pasaba también con la hipocalcemia, no se produce y el parto puede demorarse mucho, incluso a veces quedar el ternero atascado y no poder salir. Que es complicado cuando está pariendo la vaca y si el ternero se queda a mitad de camino, a veces el cordón umbilical se comprime contra la pelvis y corta la circulación. Si el ternero nació como nacen normalmente en un bovino, en más del 70% de los casos, en presentación posterior, es decir, con la cabeza, y sale el tórax, no hay problema. El inconveniente es que hay que apurarse siempre con un parto cuando viene en presentación posterior, donde se comprime fácilmente el ombligo en el borde del pubis, y si le cortó la circulación, la mayoría de las veces falta oxígeno y el ternero hace un movimiento aspiratorio aún dentro del útero, donde está, por supuesto, los líquidos generalmente el amnio. Entonces, cuando nace, hay que colocarlo con la cabeza hacia abajo para tratar de eliminar la mayor cantidad de líquido posible, porque le va no solo al estómago, no lo traga, sino que también va a los pulmones, ¿no? Y a veces muere por hipoxia. Profe, y en ese caso, no sé si lo dijo, pero en una distosia que seguramente cursa con hipocalcemia e bueno, con poco fósforo, no me sale. En ese caso, un poco nerviosa. En este caso, ¿se puede hacer algo o glucosa o fósforo, algo puede ayudar, o sea, además del calcio, o se ha perdido, digamos, cesárea? No, bueno, el tema está, si el ternero todavía no salió, se está demorando el parto, primero hagan el tratamiento, porque va a ayudar incluso en la hipocalcemia hasta la vaca. Tiene cierto riesgo, la hipofosfatemia no tanto. No es tan aguda como para que la mate, no ser que se desarrolle un problema hemolítico. Si el ternero ya está naciendo y está saliendo, por supuesto, hay que atender el parto primero, porque si no se muere el ternero. A eso me refería. Claro, sí, como que a la práctica como que no creo que se haga, digamos, hace lo que se puede. Sí, igual, si el ternero está saliendo y es por un problema de que falta fuerza, inercia del útero y de la pincha abdominal, agarrá de la manito del ternero y lo sacá como nada, sale solo. No, claro, si viene bien, sí. no es una distosia en sí, por un problema relación materno-fetal. Ajá. ¿Y les puedo contar algo más, profe? Sí. Que la verdad que no pude escuchar bien la clase porque tuve un montón de interrupciones, pero
le agrego para todos, que me suena que contó que José Bertoli, un caso que tuvo hace poco en un feedlot, evidentemente por una cuestión, digamos, bueno, nutricional, ya conocemos todas las exigencias de lo que es el feedlot, y bueno, lo que pasaba en ese caso era que los novillos presentaban fracturas espontáneas. Claro. Y bueno, y era eso, Claro, les no, cuento. está bien. Ahí el problema no es hipofosfatemia, sino que es carencia de fósforo. ¿Me entendés? Eso es osteomalacia, que es Claro, sí, está bien, está bien. y no se calcifica el hueso, y es un poco lo que me refería también cuando afecta las articulaciones con el cartílago. ¿Mm? Que en este caso algunos autores, y si uno ve algunos libros como el Bradford Smith, como que tratan dentro del mismo capítulo la carencia del fósforo y la hipofosfatemia, como que se puede desarrollar habiendo una carencia de fósforo la hipofosfatemia. Otros autores la meten dentro de las enfermedades metabólicas agudas y no lo relacionan, aclaran que no es una carencia de fósforo. A eso me refiero. Ok, Es algo confuso. sí, entiendo. Es algo confuso. Sí, lo que pasa es que en realidad es como que nosotros buscamos, estudiamos, buscamos, etiquetamos todo y separamos todo, pero bueno, evidentemente en la fisiología y demás es como pasa de todo, ¿no? Por ahí es muy difícil encasillar Claro. todos los Bueno, síndromes, no sé, me eh, parece. uno lo pone con respecto a la prevalencia y aparición, dependiendo del contexto, como el que vos contás del feedlot, que en un feedlot que está manejado, la nutrición debería estar controlada, no debería pasar. A no ser que vengan animales de lugares donde hay carencia de fósforo y haya sido algo eh, reciente y todavía no habían empezado a consumir el alimento. No sé cómo se dio el caso. Pero lo de la fractura espontánea es uno de los signos importantes de la carencia de fósforo, pero por el que más pierden es por la falta de desarrollo, animales flacos que no se preñan, porque esta falta también hay falta de energía también, pero no en forma tan aguda como para presentarse así. Bueno, gracias, disculpe la interrupción, por ahí No, yo digo para aportar, qué sé yo. vienen bien las Gracias. interrupciones, interrumpir todo lo que quieras, viene bárbaro. Yo prefiero que pregunten más en esta situación de que yo le estoy hablando a una computadora. Nunca fui un psicólogo, pero no sé si lo estoy pensando evaluar, ¿viste? Y a veces No, no sabemos quién está detrás, entonces viene bien que alguien nos hable cada tanto y nos pregunte porque sabemos que hay alguien detrás. sí, y lo que yo aprendí también por ahí es que como del principio de la carrera te da miedo hablar y viste, pasar vergüenza por decir cualquier cosa. No, no, Y ahora terminando me doy cuenta que al contrario, más cosas decís, te equivocás y después te las acordás de por vida, o sea que está hay, buenísimo. hay muchos que dicen que la pregunta más tonta es la que no hacen, es la que Seguro, pensás seguro. y no la haces. Es preferible hacerla, total, cuanto mucho te van a decir, bueno, ya lo dije, alguna cosa. Bueno, también he escuchado que ante he escuchado relatos de alumnos, me ha pasado a mí también, de que algunos, lamentablemente algunos docentes por ahí lo retan o le dicen eso, ya lo tendría que saber de antes, de otra materia, pero no es lo que Mal, porque sí. siempre uno se olvida y es para justamente refrescar temas que uno, que han quedado, que los tenemos, pero quedan ocultos en algún lugar. Sí, seguro. Por ahí como que le agarrás miedo y ya directamente no preguntás porque sabés que te miran o te dicen Este que sos un bruto. es el Ni efecto, hablar. ese es el efecto que logran. Y yo lo he presenciado, lamentablemente alguna vez lo he presenciado.
El efecto que logran es que no pregunten más. Y los que, como a nosotros, como a mí, me gusta que pregunten, a veces me pasa que pienso yo que por ahí no preguntan porque creen que uno le va a decir algo malo, y para nada. Seguro, seguro. Profe, capaz que ya lo dijo, pero no lo escuché. ¿Cuántos fósforos administrarle? Eso cómo lo sacamos, digamos, lo hacemos directamente con la forma comercial que viene con calcio, magnesio y fósforo. No, ahí O vienen algunos específicos de fósforo, que mostré ahí la formulita, tendría que salir de la presentación. Vienen algunos específicos. Ahí se ve. Yo no puse las marcas comerciales, pero estas son las formulaciones que suelen venir de fósforo sola. Y puse esta, que es la del tono fofán. Digo la marca porque la verdad porque es un nombre tiene el nombre comercial, químico, y es muy difícil acordárselo, que a mí me dio muy buen resultado. Es cara, pero si da resultado termina siendo económico. Y estas son las otras, y posiblemente haya algunas más. Está el hipofosfito, y vas a ver que ahora cuando veamos hipomagnesemia viene una fórmula con hipofosfito de magnesio, que también es el mismo fósforo en el que vos te referís, de las soluciones que vienen de borogluconato de calcio con hipofosfito de magnesio. Y sí, obviamente ese fósforo puede ayudar en algo, pero según los autores, este fósforo así, el glicerofosfato y fósforo tricálcico, y estas formulaciones funcionan mejor que la dipofosfito. gracias. No hay nada. Bueno, siguiendo con otro de los temas, y con este por hoy terminamos. Hoy era cortita la clase, nada más que bueno, estuvo el retraso este. La hipomagnesemia sí es una enfermedad relativamente frecuente, principalmente la tienen muy vista, y realmente, según los colegas de la zona, es una de las que más pérdidas económicas produce en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires. Que de hecho la mayor cantidad de vacas de cría que tenemos concentradas en el país, en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También la van a ver con otros nombres: tetaña de los terneros, tetaña de los adultos, mal de los avenales. Tal vez tenga algún otro nombre más. Y la definen como algunos una enfermedad carencial y otros como una enfermedad metabólica. A mi entender, es una enfermedad carencial porque el magnesio depende en el día a día del ingreso al organismo, porque no tiene un lugar de reserva de fácil movilidad en el organismo, porque obviamente es un componente importante del hueso, junto con el calcio de fósforo. El tercero, pero no, el hueso no actúa como una reserva de la que se pueda disponer fácilmente. Entonces lo definen como una enfermedad carencial que puede ser sobreaguda y grave, y en todas las categorías, aunque mayor frecuentemente es en vacas en lactación. Con mayor incidencia en el invierno, a veces principio de primavera, y que se caracteriza clínicamente por convulsiones tónico-clónicas y bioquímicamente con hipomagnesemia. La podemos clasificar, hay una forma subclínica que por supuesto los
los veterinarios seríamos los que tendríamos que alertar ante esta forma y poder realizar, incluso extraer sangre y detectar. Después vamos a poner algo al final de cómo se puede llegar a detectar, muestreando y muestreando pasto. Sería una de las formas de anticiparse y que no pase a ser clínica, porque la letalidad es bastante elevada. Y dentro de la forma clínica hay una forma aguda, que es muy frecuente, subaguda, crónica, y algunos ya colocan también una forma hiperaguda. Pero bueno, estaría ahí más o menos en esa clasificación. Desde el punto de vista etiológico, hoy en día no solamente está muy relacionado sí, con los verdeos invernales, avena, trigo, cebada, centeno, hay otras triticales que es una mezcla. Eso también se puede en cebadilla criolla, lo hemos llegado a ver, pero no solo que pueden tener bajo contenido de magnesio, sino que el potasio tiene mucha relación y no permite la absorción del magnesio. Es más, justamente esta relación en las pasturas, si se detecta esta relación menor a 3:1 sodio-potasio, ya hablan de pasturas tetanizantes, ¿no? Bueno, los verdeos invernales también que coinciden con baja concentración de hidratos de carbono o que tengan altas concentraciones de proteína o nitrógeno no proteico, no solamente proteína. Esto hace que disminuya la absorción del magnesio. Los tiempos fríos de invierno, donde se desatan tormentas, suelen desencadenar la enfermedad porque el animal tiene que recurrir a una lipólisis y las enzimas que intervienen en la lipólisis son magnesio dependientes, son cofactores. Por lo tanto, suelen ser animales que están en un momento subclínico de la enfermedad y esta situación, incluso creo que uno de los videos justamente que tengo que les voy a mostrar es un campo donde había llovido, y esta situación desencadena en forma aguda la enfermedad o sobreaguda. El pico de lactancia ayuda mucho porque el magnesio obviamente también se elimina por leche y los adultos son más sensibles. ¿Por qué? Porque el hueso de los, dijimos el otro día con el calcio también, el hueso de los animales jóvenes es mucho más movilizable y por lo tanto al recurrir a veces ante otras situaciones, principalmente por los movimientos del calcio, se moviliza también magnesio y por lo tanto no es tan frecuente. Aunque está, como vimos dentro de los nombres que le daban a la enfermedad, estaña de los terneros también, principalmente se ha visto en terneros que han consumido leche o sustitutos lácteos por mucho tiempo, más allá de los 2 meses todavía, con casi nada de aporte de otro alimento, ¿no? Y también hablan de alguna susceptibilidad individual, que esto por debajo lo que quiere decir que podría tener algún factor genético que esté afectando el equilibrio del magnesio en el organismo. Desde el punto de vista epidemiológico, dijimos que las vacas en el pico de lactación son más frecuentes, aunque esta enfermedad también la vimos que podría estar relacionada con hipocalcemia, principalmente en vacas lecheras, también la gestación avanzada, se da en animales adultos y jóvenes, pero principalmente en adultos. No hay diferenciación entre machos y hembras, cosa que en las otras enfermedades que veníamos viendo en general era más común en hembras y no estaba descrito en machos, a no ser por alguna circunstancia particular. Es de mayor prevalencia invernal, aunque hay autores que describen que puede darse todo el año, es cierto, ahora vamos a ver un poquito, y principios de la primavera.
pero la mayor prevalencia es en el invierno. Y como dijimos que la lipólisis era un factor que podía influir, obviamente en los animales con score corporal muy elevado, por encima de 4/5, son más predispuestos. Y es de alta letalidad. Acá podemos ver un cuadrito, esto está publicado por el INTA de Balcarce, que tiene mucha experiencia en esto, porque está en plena cuenca, al borde de la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires, donde vemos que la prevalencia empiezan a aumentar los casos en otoño, agarra todo en el pico del invierno y también al principio de la primavera, y se han detectado casos en otros. Lo que significa de que hay otras circunstancias, otras pasturas, por ejemplo el ryegrass, no está muy nombrado en esto, pero bueno, el ryegrass llega a veces hasta noviembre, diciembre, en cambio los otros verdeos que dijimos ya en septiembre están semillados. Y acá hay algunos con respecto a los factores de riesgo. Fíjense que la mayor cantidad de casos en vacas recién paridas, algunos en vacas preñadas. En vacas preñadas, en campos de cría que están manejados con estacionalidad, donde el servicio se da en primavera, a veces arranca en octubre, noviembre, diciembre, o septiembre, octubre, noviembre, y por lo tanto las pariciones, la gestación está en todo otoño y empiezan las pariciones en junio, julio. Así que por eso es que la mayor prevalencia también se da acá, porque tienen disponibles también los verdeos invernales. También en otras circunstancias, como cuando se producen importantes movimientos o encierres de animales, o después de lluvia. Y con respecto al score corporal o condición corporal, los de estado muy bueno hay mucha más prevalencia que cuando el score corporal no es tan bueno. Pero no los excluye tampoco. Desde el punto de vista fisiológico, bueno, el magnesio también es un importante segundo catión intracelular después del potasio. Es un cofactor. Acá tengo de 100, hoy estaba leyendo una bibliografía que hay más de 300 enzimas que llevan como cofactor al magnesio, y muchas relacionadas con la producción de energía. Es fundamental y muy importante porque esto de que actúa en la destrucción de la acetilcolina, porque actúa activa la acetilcolina. Esto es importante porque es lo que nos va a dar la principal signología clínica. Y es un potente inhibidor de la miosina ATPasa, que también es relajante muscular, y lo que hace que los signos clínicos también sean tónico-clónicos, ¿no? Y esto va a producir un aumento de la liberación de acetilcolina y de la vida útil de la acetilcolina. Aumento de la irritabilidad de la placa motora, disminución de la velocidad de la hidrólisis de la acetilcolina, un aumento de la reacción muscular. ¿Por qué? Porque baja la estimulación de la membrana, se estimula mucho antes, baja el potencial de membrana, y aumenta la reacción tetánica de los músculos. Bueno, esto es muy sencillo. La fisiopatología, que quiere explicar que no solamente baja en sangre, que si baja en sangre también disminuye en el líquido cefalorraquídeo, que es otro lugar donde podemos llegar a testear y dosificar el magnesio. Y en la placa neuromuscular hay un incremento de la acetilcolina por retraso en su destrucción, disminuye el umbral de excitación, aumenta la conductibilidad, y eso hace que aparezcan convulsiones tónico-clónicas. Dentro de los signos clínicos, yo les diría que el primero, y por el cual recurren a veces
muchos propietarios porque encontraron animales muertos. Por eso esta enfermedad también la colocan dentro del síndrome de muerte súbita. Así que ahí habría otro diferencial y no solamente dentro de un animal caído. En general suele ser aguda o sobreaguda, con fibrilaciones musculares, ataxia. Ahora vamos a ver un video donde la aparición no fue tan sobreaguda, menos no fue con excitación, pero sí hay ataxia. Hiperestesia principalmente, esta hiperestesia la vemos cuando el animal está caído. Después vamos a ver un video que si lo tocan o hacen un ruido igual que el tétano, tiene una reacción muy semejante. Suele haber agresividad, no en todos los animales, en el video lo vamos a detectar, pero a veces sí estos animales pueden llegar a correr a las personas que están cerca, ¿no? Y las convulsiones. Miren este video, este lo saqué de internet, es muy interesante. Por lo que veo, si es en la provincia de Buenos Aires, debe estar cerca de la zona de Tandil, en la zona de mar, de la cuenca de mar y sierra, ¿no? Por los cerros que hay ahí a la vista. Pero un animal que es una Verdin Angus, que parece quieto, tranquilo, pero ahora van a ver que al momento de moverlo, lo que se quiere mover, miren, no puede coordinar. Esto es muy reciente. Fíjense que este animal todavía no parió, está preñada, y el score corporal es muy bueno. Muy bueno. Ahí en este momento hay una astasia, pero ahora cuando camine manifiesta bien la ataxia. Ahora la van a mover, tratar de que camine. Este animal, si uno lo excita mucho, lo quiere llevar a algún lado, algo, lo quiere enlazar para agarrarlo y colocarle algo, puede desencadenar una convulsión. Fíjense ahí cómo dio vuelta la cabeza, las orejas paradas, que en realidad no sale corriendo, no corre a nadie porque sabe que si corre se cae, por eso es que los miembros aumenta el plano de sustentación, ¿no? Bien clarito. Puede tener micciones espontáneas, así como eliminación bosteo. La cola no es flácida como podría ser. ¿Se acuerdan la vaca hipocalcemia que estaba parada? Que tenía la cola flácida, esta no, esta se levanta. Bien, este video creo que ya lo vimos. Este fue un animal, está recién tratado, pero fíjense la posición que parece bien tetánica, ha tenido una convulsión de un opistótono, ha habido un pedaleo, el animal no se puede incorporar. Por más que ustedes quieran sentarlo, es imposible. Ustedes lo sientan, hacen todo el esfuerzo y el animal se vuelve a caer. Hay que tener mucho cuidado porque a veces este animal quiere levantar la cabeza, porque cuando un animal se quiere incorporar, el timón, digamos, es la cabeza. Y no puede y la golpea y suele lesionarse con todos estos cascotes que tiene, este piso duro que tiene alrededor. Fíjense los ojos, acá este animal respondió, acá se cortaron el video y lo editaron, respondió porque le habían hecho el tratamiento. De cualquier manera, fíjense las orejas, como está atento, está atenta a lo que le hacen. Pero bueno, no hay que descuidarse porque a veces se levantan y los corren. Esta es la que yo le decía, fíjense, bien, una convulsión estónico-clónica, de tipo tetán. Si este animal se le arriman y hacen ruido, puede desencadenar una convulsión. El ambiente había llovido, ahí tienen la pastura, no es de avena, parece raigra.
esta vaca, esto sí no se ve que, pero si no parió, ahí nomás, ¿eh? Está en buen estado corporal. ¿Sí? Bien. Hay una presentación ya subaguda, que está bueno conocerla porque obviamente que puede desencadenar la forma sobreaguda y porque lo pueden detectar a tiempo más si el productor está atento, porque el animal tal vez se aparta o tiene algo de pica, significa que tiene en la boca algún elemento raro. Y está algo alerta, nerviosa, como cuando vimos la vaca esa que se incorporó, las micciones y defecaciones son frecuentes, disminuye la producción de leche y puede haber diarrea, que es como la presentación crónica. Los temblores musculares, a veces no los detectamos bien, en esa vaca por ahí se veían, pero si uno pone el dorso de la mano sobre las grandes masas musculares, en la escápula, en el miembro posterior, semiteninoso, semimembranoso, se sienten las fasciculaciones musculares, ¿eh? Como las vimos los otros días en la vaca de hipocalcemia, cuando se estaba recuperando. Y bueno, y se pueden presentar en terneros que consumen exclusivamente leche. La forma crónica es muy inespecífica, disminuye la producción de leche y tiene diarrea. Así que por eso suele pasar desapercibido. Como análisis complementario, podemos detectar magnesemia, que varía entre 2 y 3 lo normal. Por debajo de 1,7 ya comienzan los signos clínicos. Por supuesto que conviene en el momento también hacer calcemia, y yo le agregué hoy el potasio es de 3,5 miliequivalentes por litro, hasta 5, porque a veces si está caído, dependiendo el caso, puede ser que esté alterado, el más o el menos. Si el animal murió, podemos todavía tener chances de hacer el diagnóstico, de sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Alguno sabe o me diría de dónde sacaría líquido cefalorraquídeo de un animal muerto en una necropsia? En la base de la cabeza. En la cisterna magna. Bien. Ese es el lugar indicado donde pueden sacar más líquido cefalorraquídeo. Pero vamos a hacer una aclaración. Si ustedes quieren sacarla como lo hacemos en ese mismo lugar, en el animal vivo, ¿se acuerdan que el otro día vi una foto de un ternero que estaba pelado en la nuca, detrás del testuz, donde dan a la articulación atlanto-occipital, a la cisterna magna? En el animal vivo sí, se saca por dorsal. En la necropsia tienen la ventaja de que como eso tiene mucho músculo, tiene ligamento, y tiene mucha masa muscular, lo que hacen es sacar la lengua, abren por la mandíbula, extraen la lengua, cuando extraen la lengua sale todo junto, faringe, laringe, tráquea, con el esófago, ¿sí? Y les queda totalmente libre la articulación atlanto-occipital, pero accediendo por debajo. Incluso van a ver una forma que tiene una forma triangular bastante grande, de 2-3 centímetros, y la membrana clarita que se ve es la meninge, es la dura madre. Con una jeringa común, con una agujita común, no necesita una aguja larga como si fueran a acceder por la otra vía, que necesita una aguja más larga, pueden extraer tranquilamente el líquido cefalorraquídeo. Bien. Profe, ¿y en el animal vivo dónde lo tomaría usted? Mirá, está bien la pregunta porque la cisterna magna es donde más podría sacar, pero yo antes de arriesgarme
a que la cisterna magna, por tener un accidente de que el animal se pueda mover y uno pueda pinchar alguna vena. Esto te lo digo porque nos pasó. Estábamos en la guardia de grandes animales y un alumno, ya muchos colega, hoy en día, hace mucho, había un ternero caído por un golpe, por una lesión en la médula. En realidad era un ternero que había que sacrificarlo, pero como había una lesión en la médula, hicimos sacar líquido cefalorraquídeo para ver si estaba alterado el mismo. Entonces, bueno, se depiló, se desinfectó todo detrás a la altura del atlante occipital y bueno, clavó la aguja y cuando aspiró con la jeringa salió sangre. Bueno, le digo, pinchaste una vena, no te preocupes, no debería ser problemático. Sacó la aguja, pero no pasó ni un minuto, el ternero empezó a sacudir la cabeza, sacudir la cabeza, sacudir la cabeza, y se murió. Por eso digo, en general, dicen que es un lugar donde es de bajo riesgo. En el caso de la experiencia nuestra de ese ternero, lo hemos hecho en otro y no ha habido ningún problema. De ese ternero fue de alto riesgo porque lo que produjo un aumento de la presión craneana automáticamente porque se hizo un hematoma subdural. Por eso, pero también yo intentaría también por lumbosacro. Lumbosacro, no allá en las coxigias no van a sacar nada. El lumbosacro sí, necesitan una aguja un poquito de unos 7, 8 centímetros, depende del tamaño del ternero, del animal. Y la articulación lumbosacra la ubican bien haciendo una línea imaginaria por la punta de las tuberosidades coxales y la primera articulación por detrás y por el cual se toca un huequito, una depresión, es la articulación lumbosacra. Porque ahí la ubicamos y hacemos generalmente una anestesia epidural alta, no alta por el lugar, sino que, porque va a traer confusión, ahora hago una aclaración. Hacemos una anestesia epidural para que agarre más la parte del abdomen, más hacia adelante, porque la utilizamos cuando hacemos cirugía de ombligo. Lo de alto y bajo es por la dosis en el bovino, ¿no? Que en el bovino normalmente las anestesias epidurales las hacemos coxigia o sacrocoxigia. Para algún caso, como le decía, hernia umbilical, las hacemos sacrocoxigia. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Otro lugar de ubicación es que podemos extraer es en el ojo, el humor vítreo, ¿sí? El que está en la cámara posterior del ojo. Y ahí tenemos hasta 48 horas para detectar magnesio. Con una aclaración de que si ocasionalmente es un animal o es un día que hace mucho calor, estamos hablando que esto es más común en invierno, pero si es un día que hace mucho calor, nos da un poco menos de tiempo, pero realmente hacer una necropsia después de 48 horas es raro. Así que es un muy buen lugar para poder detectarlo. Acá lo que les comentaba hoy, lo quise poner así como para anticipar. Si ustedes quieren muestrear la posibilidad de que pueda haber hipomagnesemia o presentarse esta enfermedad, hay que mostrar varios animales, no uno solo, y es importante también llevar pasto hasta la altura donde suelen consumir los animales para determinar no solo el contenido de magnesio, sino también sodio y potasio. Así ven, porque el magnesio por ahí está, pero está porque el potasio también actúa a nivel ruminal. Entonces puede estar limitado en la planta. La mayor cantidad de potasio
se ha visto aumentada en los pastos por la fertilización. Muchos fertilizantes tienen mucho potasio y han alterado esa relación sodio-potasio que afecta a la absorción del magnesio. Entonces, al hacer esta determinación en sangre de animales y en suero y en pastos, determinan el potencial tetanizante del rodeo. Como diagnóstico diferencial, en realidad ya vimos, cuando vimos hipocalcemia, lo vamos a pasar algo rápido, pero la intoxicación por órgano fosforado, hoy se utilizan mucho por purón, y teniendo en cuenta la época del año donde esto más se presenta, los fosforados en este caso se podrían utilizar no para las moscas de los cuernos, como está muy popularizado, sino para la presentación de sarna o de piojo, que los dos se dan en invierno. Bueno, teníamos la vaca de listeria, que también a veces los hilos los utilizan para suplementar principalmente en invierno. Esta vaca de listeria, acuérdense que muchas veces hay es unilateral, parece a una parálisis unilateral de la cara. Incluso si el animal se muere y quieren estar seguros de que es listeria, pueden extraer el cerebro y mandar, porque macroscópicamente no se ve necesariamente nada. Es muy difícil el cultivo a veces de listeria, tienen que poner en la heladera por mucho tiempo. Bueno, hablamos también los otros días del saturnismo, de la intoxicación aguda por plomo, que da ceguera, el animal se apoya en los objetos, pero bueno, tiene que estar la epidemiología de poder haber estado en contacto con una fuente de plomo. Yo diría que esta enfermedad de la intoxicación por Claviceps paspali, el hongo que coloniza las espigas de muchas gramíneas, no es frecuente en la misma época que la hipomagnesemia, sino que es más frecuente en primavera, verano, hasta el otoño podría ser donde estas gramíneas, como el Claviceps paspali, etcétera, como el Paspalum dilatatum, que es una gramínea común, este verano. Entonces no es tan frecuente. De cualquier manera, lo hemos visto en espigas de avena, lo hemos visto en espigas de cebadilla criolla que florece en primavera, y en algunas otras. Es decir, que se puede en primavera llegar a superponer con la hipomagnesemia. El comienzo de los signos clínicos puede ser algo semejante. Me olvidé de subir un video, no he visto, que podría ser otra cosa, pero tiene los signos muy parecidos a esto. Aumentan el plano de sustentación, a veces se caen, no es mortal, ¿no? Pueden morir porque no toman agua o no comen, pero en cuanto empiezan con los primeros signos, sacándolos del potrero, se soluciona el problema. Tienen que comer bastante, ¿no? Y empiezan los signos a la semana, 10 días de haber ingresado al potrero. Bueno, la vaca de hipocalcemia en su primera etapa, realmente esta sí, hay que hacer un buen diferencial. Yo les diría que como diferencial es que esta vaca en poco tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, puede pasar de este estado que está excitada a estar deprimida, lo que no pasaría con la hipomagnesemia. En estos casos,
Bueno, una solución de tratamiento es lo que hoy me preguntaron, de que si damos estas soluciones de borogluconato de calcio con hipofosfito de magnesio, es decir, ampliamos el espectro del tratamiento, probablemente a alguno de los dos le estemos pegando, ¿no? Pero lo ideal es saber bien de qué se trata, ¿no? Que podrían ser las dos cosas al mismo tiempo. A ver, este video de qué es. Bueno, esta vaca terminó con el cuello así que no lo podíamos acomodar, pero estaba con un opistótono y con signos nerviosos. Además, antes de caerse, esta vaca en algún momento nos quiso correr. Por supuesto, acá la anamnesis era totalmente distinta, porque esta materia fecal que hay acá en realidad no es necesariamente materia fecal, sino que es contenido ruminal, porque estaba chuseada, porque se había empastado. Y eso llevó a que tuviera una peritonitis, le afectara, tuviera una toxemia y tuviera una hepatitis tóxica, y terminó con una encefalopatía hepática. Terminal, la vaca se murió al ratito. Yo no completé el video, no me di cuenta, ya que me habían preguntado el líquido cefalorraquídeo. Esta vaca, en cuanto se murió, yo le clavé una aguja en la cisterna magna por dorsal, por donde normalmente extraemos en el animal vivo, y salía líquido cefalorraquídeo a presión, cosa que no es tan común de ver, ¿no? Bueno, ahí, a ver, Profe, sí, dijo salía líquido cefalorraquídeo con más presión, pero eso es por la encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Nada, no estaría... sí, por la encefalitis que tenía, sí, sí. Pero estaba, Gracias. aparentemente era normal el líquido. Como fíjese, esta vaca tiene signos nerviosos, es Aberdeen Angus, no me acuerdo en qué época del año estábamos. Estaba viendo, aparentemente no ve bien, pero el problema acá era otro. Acá era intencional o iatrogénico, o no sé cómo llamarlo. Es decir, le habían pegado un palo en la cabeza. Es decir, cuando la agarramos y la revisamos, tenía un hematoma, pero obviamente le había producido algún efecto de edema cerebral. Así que el golpe tiene que haber sido muy fuerte. Bueno, le dimos antibiótico y yoduro, creo que yoduro de sodio para que no se forme, no se fibrose esto, y tal vez hicimos algún diurético, y la vaca en 2 o 3 días se recuperó perfectamente, pero esto acá es complicado porque el encargado fue el que le pegó el golpe en la cabeza. Le llevó tiempo el diagnóstico, profe, ya se le hizo la noche. Sí, sí, era la tardecita y se me hizo de noche, tenés razón. Sí. Tal vez le pegó porque la vaca se le vino encima y lo corrió por ahí, no sé. Es una posibilidad, no sé, no me acuerdo en qué circunstancia fue. Este es un video que saqué de internet y van a ver que está interesante. Incluso digo, menos mal que no lo puse el otro día. ¿Sí? Vamos a complementar una clase del otro día. Miren esta vaca y díganme si encuentran diferencias con respecto a la Aberdeen Angus, el primer video que les mostré hoy, ¿no? Tiene micciones. Esto es en Brasil. La vaca no es totalmente holando, como podrán observar, tiene un aspecto de tener una... ¿Está hablando por Gir? Claro, debe ser holando con Gir. Fíjense, las orejas y todo son más largas, más grandes, tiene el aspecto más lauchón de una vaca aseguzada. Ven que hay signos clínicos, no sale corriendo a nadie, pero mira, como hay una leve ataxia,
no tanto como la otra, pero orina frecuentemente. Bueno, el diagnóstico obviamente no es mío, sino que es el que obtuve de internet. Espero que sea cierto, pero esta vaca la diagnosticaron. Es más, le sacaron orina, hicieron alguna reacción y tenía cuerpos cetónicos positivos. Así que esta vaca era una cetosis nerviosa. Bueno, la otra también es intoxicación por urea. Mostramos un video el otro día. También tenemos una anamnesis por la cual nos deberíamos guiar de que estén consumiendo mucho nitrógeno no proteico. Uno dice urea, pero a veces la urea más alguna pastura como alfalfa que tiene mucho nitrógeno, mucha proteína, pueden llegar a desencadenar la enfermedad junto con el exceso de urea, ¿no? La cetosis nerviosa, como veíamos recién, la rabia, pero bueno, tiene que darse también que la zona y la probabilidad de que esté el murciélago, que es la forma más común en que adquieren rabia los bovinos, pero ahí en ese caso de rabia, ahora que caigo, yo me olvidé de poner un video, el animal también puede adoptar una posición muy parecida, de hecho adopta una posición muy parecida a la de la vaca de hipofosfatemia aguda, el perro sentado, porque se cae de miembro posterior. A veces camina con las articulaciones muy flexionadas. Y bueno, lo único que cambia mucho es el mugido, el bramido, que es un bramido ronco. Bueno, esta es encefalopatía espongiforme bovina, toquemos madera. Yo no puse ningún video porque era muy pesado, muy largo, pero si quieren, el que le interesa pone videos, son de Europa. Y Argentina es libre de cefalopatía espongiforme bovina y hace control epidemiológico frigorífico. Así que esperemos seguir así. La primera etapa de hipocalcemia y causas de muerte súbita. Dentro de esta podemos tener las intoxicaciones, intoxicación por ácido cianhídrico, que es muy aguda. El otro día creo que había mostrado una foto yo, que pueden morir muchos animales. Por supuesto, ahí la pastura puede ser una causa, por ejemplo, hablando de invierno, la gramilla rastrera o pata de perdiz, por ejemplo, suele tener, por la época, ¿no? Con heladas, cuando está helada, puede cargarse con ácido cianhídrico. De hecho, acá en la zona, hace unos cuantos años pasó que venía un camión cargado con novillos y por algún motivo tuvieron que bajar los novillos, no me acuerdo el motivo, en una feria donde hacía mucho tiempo que no la usaban en la feria, y los corrales estaban con gramilla, era en invierno. Y fue a la nochecita, no sé si pasó algo con el camión o no habían llegado a destino. Bueno, los encerraron en los corrales, y bueno, el otro día cuando fueron a ver los animales había 80 novillos muertos. Para que tengan una idea la importancia de lo que puede pasar con algunas intoxicaciones, ¿no? Enfermedad, bueno, hepática, como les mostré recién. Con respecto a la encefalopatía hepática, tuve una experiencia que creemos que era una encefalopatía hepática, porque es una vaca que no, de cría, acá en la zona, contra el río. El encargado nos dijo, estaba con otro colega, nos dijo que fuéramos a ver una vaca que estaba rara. Y sí, bueno, fuimos al campo y en un callejón largo, caminé unos 50, 60 metros. Como era amplio, pues estaba echada la vaca,
Es decir, que llevé el lazo para poder agarrarla, a ver, para revisarla. La vaca no me veía al principio, es decir, yo iba caminando y me iba acercando a la vaca, estaba mirando para el otro lado. Bueno, cuando estaba a 2 metros de la vaca se dio cuenta que yo estaba ahí, dio vuelta la cabeza muy rápidamente, me miró, la miré y bueno, ella se levantó y evidentemente no quedó otra solución que tiré el lazo a la miércoles, todo, y alcancé a saltar el alambre, pero sentía un olfato muy cerca mío, así que bueno, no la pudimos ver más porque de ahí salió, corrió, rompió los alambres, se fue al medio del monte y no la perdimos de vista, y a los 2 días amaneció muerta. Calculamos que era una intoxicación crónica por senecio, porque en el campo había y podía dar la epidemiología con respecto a eso. Y calculamos que era una encefalopatía hepática. Anemias agudas graves, por ejemplo, animales que estén nerviosos, que los puedan correr, así me ha pasado con animales con anaplasmosis, con babesiosis, también, si se da el lugar por la zona de la garrapata, anaplasma es, en algunas partes ya es enzótica. En este campo de la vaca que le habían pegado el palo en la cabeza, esas vacas en una vacunación de aftosa en invierno, debe haber sido a ver, sí, a ver, no me acuerdo si fue la de enveo o fue en septiembre o octubre, no recuerdo bien la época del año. Sé que estaban muy flacas las vacas, había llovido mucho en campo bajo, estaban sufriendo mucho, y el pasarlas por la manga desencadenó un estrés, y a los 5 días aproximadamente, a los 20, 30 días de haberla hecho la vacunación y haber hecho la sanidad, aparecieron algunas muertas y otros con signos clínicos nerviosos y eran anaplasma. ¿Por qué? Porque la tenían, no es que, y es más, podría haber pasado que con la vacunación hubiéramos transmitido el anaplasma de algunas vacas a otras, pero como habíamos hecho la sanidad de brucelosis y sacamos sangre, y yo tenía el listado de las vacas que las vacunábamos en el mismo sentido, pues las vacunaba yo en el mismo sentido que sacaba la sangre, y no registramos en ningún momento que hubiera varias vacas seguidas de extracción de sangre o de vacunación que se hubieran enfermado, sino que fue todo aislado. Pero el estrés que provocó, se murieron 5 vacas. Bien. Como tratamiento de hipomagnesemia, no tiene las respuestas. Bueno, ahí vimos uno de los tratamientos, una de las vacas del doctor Perusia que fue favorable. Yo he tenido respuestas favorables, no he visto muchos casos de hipomagnesemia, pero no tiene a veces las respuestas adecuadas o rápidas, como ocurre con la hipocalcemia. Es más, cuando estamos tratando se puede morir también. Bueno, viene junto con algunos casos, se puede dar también borogluconato, porque se puede dar las dos cosas juntas, y con el borogluconato viene también magnesio. El magnesio también se puede dar subcutáneo, y si están en esos casos agudos, esas vacas muy nerviosas, que pueden desencadenar convulsiones, podemos hacer dosis bajas de acepromacina. Acá tienen otro ejemplo. Le voy a tener que pedir una comisión a los amigos de Aligiani para que le estamos promocionando sus productos. Viene solo el lipofosfato de magnesio si es que consideran de que es muy frecuente la hipomagnesemia y no la hipocalcemia. Ya les digo, en campos de cría, esta enfermedad es mucho más común
yo la he visto en 3, 4 casos en campo. Esta es una propaganda que hace el INTA Balcarce antes de la época, la debe hacer allá por febrero, marzo, abril, antes de que se aparezca la época de hipomagnesemia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen obviamente un laboratorio, también en la zona en azul está el laboratorio azul, que hacen el testeo de varios animales y del pasto para ver si es tetanizante la pastura, ¿no? Como profilaxis, que es lo principal, les diría yo, porque el tratamiento puede ser circunstancial, aunque a veces hay muchos animales afectados al mismo tiempo, pero si tenemos previsto de no dar verdeos invernales puros y complementarlos algunas horas o dejarlos en un encierro nocturno con henos en rollo o fardo o megafardo, o a la noche si uno tiene un rastrojo de maíz. Recuerden que esto está bien porque se pueden guardar el rastrojo de maíz o sorgo. El maíz y el sorgo son de verano, se siembran el maíz a partir de agosto, septiembre, hasta noviembre, hasta enero pueden sembrarlo. El sorgo se siembra a partir de octubre, hasta a veces enero. Y en invierno, en pleno invierno, está seco, el rastrojo. Incluso después de haberlo cosechado. O pueden dejarlo en pie a veces a propósito, un lote. Entonces por la noche a veces los echan en esos rastrojos. Los pastos secos tienen más concentración de magnesio que los verdeos invernales, ¿no? Se puede espolvorear o darle sales de 50 gramos por día por animal adulto me refiero, ¿no? A veces en las vacas de tambo de alta producción se puede dar un poquito más. El óxido de magnesio, el único problema que tiene que es muy poco palatable, tiene un sabor metálico. Se puede espolvorear, como les decía, en las pasturas, en los rollos, en el agua de bebida, pero no pasen de esta dosis de 1,5 gramos por litro, porque si no, no le van a tomar el agua. Y también vienen bloques de sales minerales. Estos son muy utilizados porque los pueden desparramar en el campo. A veces los propietarios se asustan porque en la primera semana se los consumen totalmente porque el animal les hace falta. Pero después de la primera tanda, después se minimiza el consumo y consumen lo necesario. No son económicos, vienen bloques de muchos tipos, pero tienen que elegir uno que por supuesto tenga sales, como el dióxido de magnesio. Pero tienen otras cosas, el cloruro de sodio, porque si fuera solo magnesio, la comen porque lo necesitan, pero no es palatable, ¿no? Y la pueden usar, también viene en bolsas, como vemos acá, que se puede mezclar con ración de maíz molido, que a veces en invierno viene bien. Y estos son bloques de distintas marcas que se comercializan. La saqué de internet, así que no estoy seguro si se comercializan en el país o no. Estas vienen que ven que tiene un agujerito, es porque clavan un palo, un postecito en la tierra para que no estén, porque si llueve, que no les pase nada y que no queden en medio del barro. Entonces las clavan en la tierra y las ponen dentro del palito. Bueno, y ahí tienen la bibliografía, que puede ser otra. El INTA Balcarce creo que tiene varias publicaciones. En la página, hay muchas páginas donde pueden sacar mucha información útil, y incluso nacional, pero en los libros también es una enfermedad que está bien descrita. Bueno, no sé si tienen preguntas.
Profe, con respecto a los laboratorios que hacen para hacer un control en sangre, digamos, de los distintos minerales, ya sea los tres, por ejemplo, ¿ese es lo mismo que los laboratorios humanos también se pueden pedir, Sí, perfecto. aparte de... Sí, sí, incluso no es caro. Incluso no es caro. Hacer calcio, fósforo, magnesio, no es caro. Mirá, justamente anoche estuve mirando una presentación en Facebook de arritmias de Pablo Carlé, eh, y hablaba, yo lo agarré empezado, pero hablaba mucho de hipomagnesemia en perros, que se da cuando hay a veces en casos de diuresis muy importante, o cuando damos diuréticos, o en caso de poliuria polidipsia se puede llegar a manifestar, y uno no lo relaciona, bueno, y lo hablaba en relación a que afecta, junto con el potasio, afectan el electrocardiograma. Y hablaba de los laboratorios, que él está en San Martín de los Andes, y él dosifica magnesio a veces en los perros y salía 70 pesos. Es decir, tampoco es una cosa muy cara. Y también hacer calcio, fósforo, potasio, anda en esos valores, eh, no es demasiado oneroso. Y con respecto al diferencial de hipomagnesemia, em, intoxicación por romerillo también no podría ser una, profe. Mirá, la intoxicación por romerillo que yo he visto, en el animal vivo, lo que he notado es que está en decúbito esternal, en general, a no ser que esté agonizando, que se ponga en decúbito lateral, con mucho dolor abdominal, y hagas el tratamiento que hagas, en general es raro, en general se mueren. Obviamente que tener la epidemiología de haber consumido el romerillo. El romerillo verde en realidad puede estar todo el año, pero es más común, y es mucho más tóxico cuando está florecido, que es en primavera, en verano. En la zona acá lo vemos mucho a la orilla de los alambrados, pero bueno, lo he visto en campo, por ejemplo, en la zona de Rupol, lo he visto en un monte, y como si hubiera estado sembrado. En el norte es un problema muy grande. Puede ser, no te digo que no, es decir, si se dan las condiciones, por ejemplo, en los montes, también viene mucho la cebadilla criolla. Y si hay mucha cebadilla criolla y hay romerillo, bueno, existe la posibilidad de que la cebadilla criolla es de invierno, otoño-invierno, así que se puede dar la posibilidad. Eh, pero bueno, Nunca vi, profe. a la necropsia, yo acá no me detuve, porque en la necropsia en realidad no hay nada patognomónico, nada que indique hipomagnesemia, más allá de edema en subcutáneo, la muerte agónica que puede dar un edema pulmonar con enfisema pulmonar, pero eso es por el agonismo, no es típico de nada. No hay nada. En cambio, en la intoxicación de romerillo, la ruminitis que produce, es impresionante. Es impresionante. Realmente te das cuenta por qué el animal regular y por qué. Profe, sí, en el animal, ya en la necropsia, sí, como que lo tengo claro en la cabeza, digamos, pero le preguntaba porque nunca vi un caso, pero es lo que no, hemos estudiado, digamos, el tóxico hay, describen como una descoordinación y pedaleo y algunos síntomas como que parecidos a lo que nos estaba describiendo usted, pero es Cuando- de Nunca lo tuve. que he leído, no Sí, es que lo he visto, digamos. lo que pasa que obviamente el animal que consumió romerillo, ahí hasta podría entrar, está entrando en shock, eh, y, y ahí hay, bueno, hay una necrosis hepática también importante.
Obviamente puede ser que el momento antes de caerse sea importante. Lo único que, a diferencia de la hipomagnesemia, va a tener mucho dolor abdominal. La prueba del pellizco, la prueba del palo, esas te van a dar positivo en romerillo seguro. Mientras que en la hipomagnesemia, bueno, si se la podés hacer porque el animal va a estar nervioso. Lo que no indica que a veces estos animales intoxicados, cuando todavía no está en una situación muy grave, y sí me ha pasado, de que estén en un estado de nerviosismo y te puedan correr estando intoxicados. Me ha pasado. No con romerillo necesariamente, pero algo parecido más o menos que con duraznillo negro. Gracias, profe. ¿No? Profe, Profe, Sí, sí. dale. ¿puede ser que se haya escuchado hablar de dos tipos de hipomagnesemia? Ay, Que es la verde y la marrón. no, se entrecortó la pregunta, pero dos tipos de hipomagnesemia, verde y marrón, no sé. La verdad que no sé decirte.